Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Johnny, Carla, Gaby, Mili, Jorge, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir hablando de la autoridad y la sumisión. El Adón se santificó. Por eso yo me consagro a mí mismo, para que ellos también se consagren en la verdad, dice Yahanan 17:19. Dijimos que la autoridad espiritual depende del nivel espiritual, que ninguna autoridad es delegada por el hombre, y que aunque es delegada por Elohim, el hombre debe también aceptarla y ungirla como tal. Debe ser ungida y aceptada por los hombres, ¿no es cierto? Tengamos presentes que la autoridad se basa por un lado en el nivel espiritual y por otro en la humildad. Vamos a añadir algo acerca de la necesidad de que una autoridad delegada se separe de los demás. Aunque el Adón fue enviado por Elohim y tuvo una comunión ininterrumpida con el Padre, dijo que él se santificaba a través de sus discípulos. Una autoridad delegada debe santificarse a sí misma por causa de los demás, de sus hijos espirituales. ¿Qué significa que el Adón se santificara? Significa que se abstuvo de muchas cosas que le eran permitidas por el bien de sus discípulos. Él podía haber hecho y dicho muchas cosas, adoptado muchas actitudes, usado muchas clases de modo y hecho muchas diferentes clases de acciones, permitidas todas. Sin embargo, por el bien de sus discípulos se abstuvo de todo eso, porque aún no eran los tiempos. El Adón Yahshua es el hijo de Elohim, no conoció el pecado. Cuando estuvo en la tierra tenía mucho más derecho que el que nosotros tenemos y pudo haber hecho muchas más cosas que nosotros. Hay muchas cosas que no podemos hacer porque somos la persona equivocada. Nosotros somos impacientes, por lo tanto necesitamos aprender a esperar, pero él era paciente, por lo tanto él no necesitaba aprender a esperar. Hay muchas restricciones que no se aplicaban a él, porque él no tenía pecado, no tenía que estar aprendiendo, ¿no es cierto? Sin embargo, de cualquier manera, él pasó y se sometió a cada una de esas situaciones. Él no necesitaba ninguno, pero se sometió. De no ser por las personas impuras que rodeaban a Adón y Yahshua, él como hombre podría haber tenido mucha más libertad realmente. Aun cuando llegó a enojarse, su ira era santa y libre de pecado. Con todo y eso, él dijo que se santificaba por causa de sus discípulos, debido a lo cual estuvo dispuesto a aceptar muchas restricciones. El Adón era Kadosh, no solo delante de Elohim, sino ante sí mismo. En su carácter no tenía pecado, pero mientras él se movía entre los discípulos, necesitaba santificarse. Para poder ser santos debemos abstenernos de muchas cosas, pero el Adón es Kadosh por naturaleza, claro. Él fue nuestro ejemplo en todo de cualquier manera. Estaría mal que alguien dijese que es bueno, pero es perfectamente correcto que el Adón lo diga. Con todo, él afirmó, pero Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Yahweh, en Mordejai en el capítulo 10. Él se sujetó voluntariamente y se restringió. Él no solo es Kadosh, sino que además descendió para hacer también nuestra santidad, la cual requiere que nos separemos de los demás y nos refrenemos de hacer muchas cosas como él hizo. El Adón hizo que su santidad se hiciera nuestra, por eso se santificó. Él fue santificado en sus discípulos porque ellos fueron su obra, la obra del deseo de Yahweh. Y también se santifica en cada uno de nosotros que formamos parte de su corona de gloria, no por nosotros mismos ni por nuestros actos, sino porque somos sus frutos. El Adón voluntariamente aceptó restringirse para nuestro beneficio, porque así él demostraba en qué aspectos nosotros debemos restringirnos, qué partes de nuestra carne debemos trabajar y someter. Él no necesitaba someterse en sí mismo porque su sumisión formaba parte de su naturaleza, esa naturaleza que nos ha transmitido a través de su ruaj vivificante. Por eso nosotros tenemos el deseo de obedecer, si bien no la perfección para hacerlo a plenitud como él lo hizo. Pero ejercitó la sumisión como hombre, ¿sí? A fin de ser el primer hombre perfectamente sumiso. Solo así pudo ser el sacrificio perfecto. El hombre habla y juzga según su propio nivel pecaminoso. Si el Adón hubiera actuado y hablado de acuerdo a su propio nivel de santidad, el hombre lo hubiera criticado de acuerdo a sus propios pensamientos pecaminosos. De hecho, eso fue lo que sucedió tantas y tantas veces en las que discutió la autoridad de los fariseos, que aseguraban, como hoy también continúan, tener la autoridad delegada por Yahweh.
para contradecir al propio Yahweh. Por eso el Adón se sometió voluntariamente a tantas restricciones. Nosotros nos abstenemos de muchas cosas debido a nuestros pecados, pero el Adón lo hizo debido a su santidad, sí, para mostrarnos el camino. Por eso Él puede asegurar que Él es el camino. Nosotros no hacemos ciertas cosas porque no debemos hacerlas, pero aunque Él podía hacerlas, no las hizo. Él tenía el derecho natural de ejercer su autoridad, pero eligió ser sumiso a la voluntad del Padre, de obedecerlo en todo, de no ejercer esa autoridad en sí mismo, sino únicamente en las cosas que el Ruach le indicaba hacer. Se abstuvo de hacer muchas cosas que podía a fin de mantener la autoridad de Elohim y la obediencia de su carne a él. Así se mantuvo verdaderamente apartado del mundo. Esta fue la razón por la cual el Adón se santificó a sí mismo. Shalom Katy, Shalom Marlene, Shalom Javier, bienvenido, Shalom Gaby. La soledad de la autoridad. A fin de ser autoridad necesitamos ser diferentes a los hermanos y hermanas comunes, ya que necesitamos abstenernos de muchas cosas que de otra manera haríamos o diríamos. No hablamos de ser diferentes de los incrédulos, sino de otros hermanos o hermanas, aquellos a quienes Abba ha colocado bajo nuestra autoridad delegada. Debemos estar separados en nuestras palabras y nuestras reacciones. Es posible que tengamos cierta actitud cuando estamos solos, pero cuando estamos con otros debemos evitarla. Podemos tener comunión con los hermanos y hermanas solo hasta cierta medida y en ciertos niveles. No podemos ser descuidados ni frívolos. Necesitamos renunciar a nuestra libertad y afrontar la soledad, la cual es una señal de quienes son autoridad. Los que son descuidados entre los hermanos y hermanas no pueden ser autoridad. Cuidado, porque esto no se trata de orgullo, sí, solamente nos referimos a que para representar la autoridad de Elohim debemos tener ciertas limitaciones en nuestra comunión con los hermanos y hermanas. No implica que no tengamos que juntarnos, al contrario, todos debemos unirnos, pero implica el tipo de relacionamiento que tenemos que sembrar. ¿No es cierto? No podemos ser descuidados ni superficiales. Los patos vuelan en bandadas, pero las águilas vuelan solas. Si nos confundimos entre la bandada, los patos no sabrán a quién seguir. Si únicamente podemos volar bajo para no sufrir la soledad de volar en las alturas, no somos aptos para ser autoridad y en verdad no la hemos recibido siquiera, ya que Yahweh capacita al que llama. Para llegar a ser autoridad debemos restringirnos y estar apartados. Pero no es estar apartados de las otras personas solamente, es estar apartados para no tener actitudes que no corresponden. No podemos hacer lo que otros hacen con tanta libertad ni decir lo que los demás prefieren tan gratuitamente, porque hemos sido colocados en una vidriera bajo focos reflectores realmente para ser ejemplo para los demás. Por eso Shaul podía decir a otros: sean imitadores de mí como yo lo soy de Yahshua, ¿no es cierto? Debemos someternos al Ruach del Adón, el cual nos enseñará todas las cosas. Esto nos hará solitarios y nos quitará toda reacción. En muchos momentos en que otros se atreverán a bromear o a hacer cosas, ¿no es cierto? Dependiendo de las situaciones, nosotros seremos restringidos de hacerlo y por el contrario seremos movidos a establecer una postura más seria. Hay momentos para reír y momentos para estar serios, ¿cierto? Y el líder es llamado a ser ejemplo en eso también, ¿no es cierto? Para poder ver si la situación merece la risa o no. Hay veces en que la gente se ríe naturalmente de una cosa y no corresponde. Sí, hay que tener discernimiento para ser siempre ejemplo y guía. Este es el precio que la autoridad debe pagar. Debemos santificarnos como lo hizo el Adón Yahshua a fin de poder ejercer la autoridad que Yahweh nos haya delegado. Como siempre, y repetimos lo que ya dijimos la otra vez, esto no quiere decir que el Adón no se riera. Esto es válido para todos. No crean que solo los líderes de una congregación son llamados a ejercer autoridad delegada. Todos tenemos esa responsabilidad porque somos padres o jefes o en muchas otras formas, ¿no es cierto? Como ya veremos, estamos manifestando de Yahshua. Por ser miembro del cuerpo, la persona que tiene autoridad no debe llamar la atención, sino que debe ser igual a los demás hermanos y hermanas para así mantener la comunión del cuerpo de Mashiach. No tiene que tratar de sobresalir. Pero
al representar a Elohim, la autoridad debe aceptar la restricción que él le dicte y santificarse. Debe ser un modelo para los santos, pero al desempeñarse como miembro también debe coordinar y servir junto con los demás sin apartarse como si fuera una clase especial o superior, porque no se trata de eso, esta separación que mencionamos. La autoridad debe restringir sus reacciones. Vallecra del 1 al 7 relata el juicio que Elohim trajo sobre Nadab y Abijú, ¿sí? Quienes fueron juzgados por no permanecer bajo la autoridad de su padre Aarón. Sus dos hijos que servían como sacerdotes en el santuario y habían sido ungidos el mismo día que él, ¿no es cierto? Ellos no debían servir independientemente, sino que debían ayudarle en el servicio de Elohim. Ellos no podían hacer nada por su propia cuenta. Pero un día Nadab y Abijú ofrecieron fuego extraño sin la autorización de su padre. Esto les acarreó el juicio de Elohim y murieron al ser consumidos por fuego. Moshe dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Elohim quería hacer notar que quienes estaban cerca de él no podían ser descuidados. ¿Sí? Este castigo fue más severo y estricto que el que infligió al resto del pueblo, porque siempre que está pintando los cuadros, Saba ejecuta el castigo completo. Nadab y Abijú murieron al mismo día. ¿Qué debía hacer Aarón? Ante Elohim él era el sumo sacerdote y la cabeza de su casa. Desempeñaba un papel doble, ¿no es cierto? ¿Puede un hombre ocuparse tanto del servicio de Elohim que descuide a sus hijos? Según la tradición judía, cuando un hombre moría, sus familiares debían descubrirse la cabeza y rasgar las vestiduras. Pero Moshe solamente ordenó que los cadáveres fueran sacados del campamento. A Aarón y a su familia no se les permitió descubrirse la cabeza ni rasgar las vestiduras. La pena y el dolor son sentimientos humanos normales, ¿sí? Pero en este caso el siervo del Adón no podía expresar su pena porque si lo hacía moriría él también. Este asunto es muy serio. El juicio que un siervo de Elohim puede sufrir es diferente al de un israelita común, ¿sí? Depende del grado de autoridad que le haya sido conferida. Esto indica una diferencia entre el pueblo de creyentes y los vencedores. Un siervo de Elohim no puede hacer lo que un israelita común puede hacer. Es entendible y perfectamente lícito que un padre haga duelo por su hijo o que una persona se lamente por su hermano. Es absolutamente lícito. Pero quienes fueron ungidos por Elohim deben santificarse, o sea, deben mantenerse separados. Este asunto no se relaciona con el pecado, sino con la santificación. No podemos afirmar que podemos hacer muchas cosas simplemente porque son lícitas y no son pecaminosas. No era ilícito lamentar por los hijos ni nada por el estilo, no era pecaminoso, pero no correspondía a su postura, a su posición en la cual estaba. Lo que cuenta no es si las acciones son pecaminosas, sino si nos apartamos o santificamos. Posiblemente esté bien que otros las hagan, pero el siervo de Elohim no puede hacerlas ya que él debe santificarse. En sí les aclaro desde ya que esto no quiere decir que Aarón no pudiera haber ido al funeral de otros hijos suyos, nada por el estilo, ¿no es cierto? O que otros no hubieran podido ir nunca, sino que debían mantenerse separados en el servicio, porque además esto había sido un castigo realmente. De cualquier manera, los sacerdotes debían mantenerse puros, tanto más el sumo sacerdote, que no puede dejar sin cabeza a la congregación entera. O sea que no nos referimos aquí que los vencedores no pueden enterrar a sus muertos, ¿sí? De lo que esto es sombra es de algo que Yahshua explicó mejor. Yahshua le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Yahshua estaba diciendo aquí es que hay que dejar atrás a los que no han nacido de nuevo y seguirlo a él. Ya llegará el tiempo en que seamos enviados a llevar la Besorá a otros y tal vez también a nuestras familias, o tal vez él envíe a otros, pero a la muerte que se refiere es espiritual, ciertamente. No podemos tener comunión con la carne, con las tinieblas, con el mundo, y esas son algunas de las restricciones que debemos tener. Nuevamente, no se trata de divorciarnos, abandonar a nuestros hijos, a tomar ese tipo de actitudes que sí realmente son pecaminosas, sino de dejar de compartir o permitir pasivamente ciertas cosas, como muchas veces también acostumbramos, ¿no es cierto? Que nos callamos la boca, no decimos nada y permanecemos ahí de cualquier manera. Y si
el caso se da de que no nos obedezcan, tenemos que mantenernos apartados y firmes en rechazar lo que Yahweh rechaza y aprobar lo que Él aprueba. Lo opuesto a ser santo es ser común, lo opuesto a ser separados es estar en el montón, ¿no es cierto? Santificar no significa que no podemos hacer lo que todo el mundo hace, inclusive muchas cosas lícitas. Recordemos esta parte, el Aarón no podía hacer lo mismo que los discípulos. Aarón no podía llevar luto como los demás israelitas. El luto no es una cosa prohibida, solo lo era en relación a la posición de autoridad que Aarón tenía y representaba. Por lo tanto, podemos decir que quien tiene autoridad muchas veces no puede hacer lo que le es lícito a sus hermanos, inclusive lo que le era lícito antes de ser consagrado. El sumo sacerdote no puede expresar sus emociones a menos que deje de ser sumo sacerdote. Si es descuidado en este asunto, morirá y también será cortado. Los israelitas murieron por causa del pecado, mientras que los sacerdotes murieron debido a que no se separaron ni se santificaron. Entre los hijos de Israel los homicidas debían morir, pero Aarón había sufrido ese mismo castigo con solo hacer duelo por sus hijos, porque habría profanado su puesto de sumo sacerdote representando a Mashiach, una cosa que evidentemente no hubiera comprendido, ¿no es cierto? Pero esta es una gran diferencia. Para ser autoridad es necesario pagar un alto precio. Piénselo bien aquel que desea tanto ser la autoridad y considere si estaría dispuesto o si es capaz. Tal vez sea mejor dejar de codiciar cargos que pueden parecer agradables superficialmente, pero que implican grandes restricciones que no todos son capaces de realizar, y esto no por mérito propio tampoco, sino por el trabajo que el Ruach realiza en la persona, lo cual no es simple de soportar. Aarón ni siquiera pudo salir del tabernáculo. Él tuvo que dejar que otros sepultaran a sus 2 hijos muertos. Los israelitas no tenían que vivir en el tabernáculo siempre, pero ni Aarón ni sus hijos podían salir, ¿no es cierto? Ellos debían cumplir cuidadosamente lo que Elohim les había encomendado. La unción santa los santificó y nos separó de todas las actividades. Así que debemos honrar la unción que Elohim nos da. Debemos presentarnos ante Él y pedirles que nos separe de los demás, porque ya no podemos tocar en nada que tenga muerte. Ese es el punto. Nos mantenemos apartados de todo lo que es muerte. El mundo y algunos hermanos y hermanas pueden expresar afecto a sus parientes, pero la autoridad delegada se aparta para llevar en alto la gloria de Elohim. No podemos amar más a nuestros queridos que a Yahweh, así que si ellos se rebelan, están en el mismo nivel que cualquier otro incrédulo. El resto de los creyentes aún puede manifestar sus profecías, pero por ese motivo ellos habitan en el desierto, justamente fuera del atrio de los Moed, y jamás entran en el Mishkan. Sin embargo, una persona que tenga la autoridad delegada no puede buscar la comunidad ni aferrarse a sus propios sentimientos, tampoco puede rebelarse ni ser descuidada, más bien debe exaltar a Elohim y darle gloria y continuar a su servicio bajo toda circunstancia. El siervo de Elohim tiene la unción santa sobre sí, por lo cual debe sacrificar sus emociones y abandonar los sentimientos, aunque sean perfectamente normales. Eso es someternos a lo que el Padre quiere. Mashiach hizo exactamente eso, no que no tuviera sus emociones naturales y no que fueran malas en sí mismas. Este es el único camino que nos conduce a ser una autoridad delegada. La verdad, lo que aquí se pide es que abandonemos la carne y sirvamos en el Ruach. Básicamente es eso. No quiere decir que el Ruach no tiene sentimientos, ¿sí? Sino que sus sentimientos no son los mismos de la carne. No quiere decir que el Ruach no se entristece. Sí se entristece por la pérdida de los que se alejan, pero nunca antepone ese sentimiento a agradar al Padre. ¿No es cierto? Primero el Padre, después el resto. Todo aquel que mantiene la autoridad de Elohim también debe rechazar sus propios sentimientos y estar dispuestos a renunciar a sus afectos más profundos, sus sentimientos filiales, sus amistades y aún al amor, ¿no es cierto? Si se enreda en esas cosas, no podrá servir al Adón, porque siempre va a terminar colocando por encima a lo que sea o a quien sea. Los requisitos de Elohim son bastante estrictos. Si uno no renuncia a sus propios afectos, no podrá servir al Adón. Esto no quiere decir que hay que divorciarse, repito, ni que separarse, ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Sino sí tener bien en claro dónde es que está colocado cada uno. Los siervos de Elohim se distinguen de los demás, no así las personas comunes. Si los siervos de Elohim deben santificarse por el bien del pueblo, por el bien del cuerpo, por el bien de los demás. Es una forma de servicio.
Shalom, Yamili. Shalom, Isha. Shalom, Blanquita. La autoridad debe santificarse en su vida y en sus deleites. ¿Por qué ofrecieron fuego extraño a Nadab y Abijú? No bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo limpio, y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. Dice Vayikra en el capítulo 10 también. Muchos estudiosos de las escrituras afirman que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño después de haberse embriagado. Según el Pasú 5, es posible que ellos estuvieran desnudos inclusive en el santuario, o por lo menos ya estaban dando un espectáculo que no correspondía. Por eso otros entraron y los sacaron a ellos y sus túnicas. Es muy fácil que una persona embriagada se desnude, ¿no es cierto? O simplemente no se vista apropiadamente. De cualquier manera, la conducta ya es inapropiada. Tal vez entraron sin las vestiduras sacerdotales, con vestiduras comunes, no se sabe exactamente. Los israelitas podían tomar vinos y bebidas embriagantes, no están prohibidas, pero un sacerdote no puede hacer lo mismo. Esto se relaciona con los deleites. No podemos disfrutar lo que otros disfrutan ni podemos regocijarnos en lo que otros se regocijan. O sea, se puede beber vino, sí se puede, porque hay cosas y hay momentos y situaciones en los cuales se debe beber, pero eso no quiere decir embriagarse, justamente. Entonces, el siervo de Elohim debe restringirse y diferenciar lo santo de lo común y lo limpio de lo inmundo. Está bien que tengamos comunión en el cuerpo de Mashiach con los hermanos y hermanas, pero no podemos llevar una vida liviana dado que tenemos un servicio especial. No podemos comprometernos con nada que elimine nuestras restricciones. Vayikra 21 enumera los requisitos específicos que los sacerdotes debían cumplir para santificarse. En primer lugar, no podían contaminarse con la muerte, excepto en los casos de parientes cercanos. Debían santificarse. Esto es un requisito general. Dice, Yahweh le dijo a Moshe, háblale a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile, nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, o por una hermana virgen cercana a él que no se haya casado, por ella puede contaminarse, pero no se contaminará por pariente por matrimonio, ¿sí? De manera que se profane, o sea, pariente político. Y un poco más adelante dice, el sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rasgar sus vestiduras, no debe ir donde haya algún cuerpo muerto, no debe contaminarse siquiera por su padre o su madre, no debe salir del santuario y profanar el santuario de su Elohim, pues sobre él está la distinción del aceite de la unción de su Elohim, yo Yahweh. Puede casarse solamente con una mujer que sea virgen, con una viuda o una divorciada o una degradada por prostitución. Con esas no puede casarse. Solamente una virgen de su propia parentela puede tomar por esposa para que no profane su prole entre su parentela, pues yo Yahweh lo he santificado. En segundo lugar, un sacerdote debía santificarse en su forma de vestir y en su cuerpo. No podía raparse la cabeza ni recortarse la barba, así que así lo que hacían los egipcios cuando adoraban al dios Sol, por ejemplo. Tampoco podía hacerse cortadas en la carne, otra costumbre pagana, ¿no es cierto? Que la vemos en la pelea de Elías, ¿no es cierto?, con los sacerdotes de Baal. En Vayikra 21 también dice, no se deben afeitar ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. Deberán ser santos para su Elohim y no profanar el nombre de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida de Elohim, el alimento de su Elohim, así que deben ser santos. Y en tercer lugar, el sacerdote justamente debía santificarse en el matrimonio, como vimos, solamente podía casarse con una mujer
mujer que fuera virgen, ¿sí? No deben casarse con una mujer profanada por la prostitución ni casarse con una que se ha divorciado de su esposo, porque son santos para su Elohim y debes tratarlos como santos, ya que ellos ofrecen el alimento a Elohim, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuanto más alta sea la posición de un siervo de Elohim, mayor es la exigencia por parte de Elohim. Él presta atención a la separación de sus siervos, de todo lo que es común. ¿Sí? Todas esas cosas eran permitidas a otros, no es que todo el mundo tenía que casarse únicamente con una virgen, las viudas también eran aceptadas, pero no para el caso del sumo sacerdote. Entonces, cuanto más cerca la persona de Elohim, más estrictos son los requisitos que él exige. El grado de nuestra cercanía con Elohim determina el grado de los requisitos que él nos impone, ¿sí? Cuanta más autoridad Elohim le confía a alguien, más le exige. Él da mucha importancia a la santificación de los que lo sirven. Algunos podrían argumentar, pero Aarón era un tipo de Yahshua. El problema es que hoy todos nosotros somos sacerdotes de una nueva orden, ¿no es cierto? La cual también exige esa separación y pureza en el plano espiritual sobre todo, obviamente. De manera que todos debemos asumir la misma actitud e ir incorporándola, ¿no es cierto? No podemos asegurar que somos sacerdotes para los derechos, pero no para las responsabilidades. Tenemos que cumplir las dos partes, ¿no es cierto? La autoridad se cimienta en la separación. Sin la separación no hay autoridad. Si uno anhela la compañía de otros para disfrute personal, no puede ser una autoridad. Si nuestra conversación con los demás no tiene restricciones, llega un momento en el cual los demás pierden el respeto, ¿sí? No se nos puede delegar autoridad de esa forma, no la autoridad del Padre. Cuanto más alta sea una autoridad, mayor será su separación. Esto no quiere decir, ya les digo, repito, no quiere decir ser un antipático, no quiere decir absolutamente nada en ese sentido, porque la comunión es básica en el cuerpo, pero sí quiere decir que existen restricciones en el comportamiento y en las relaciones. Elohim es la autoridad suprema, por lo cual él ejerce la mayor separación. Él no puede estar en presencia ni siquiera del más infinitésimo punto de iniquidad o muerte, ¿no es cierto? Todos nosotros debemos separarnos de los demás en todo lo que no sea santo. Muchas veces dejamos pasar las cosas, miramos para otro lado, nos callamos la boca ante situaciones que deberíamos tomar el toro por los cuernos, ¿no es cierto? Porque realmente no cuesta demasiado. Muchas veces esas situaciones son muy menores. Basta decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces me retiro. Y nada más, sin peleas, sin estar discutiendo, sin ponerse a predicar para llenarle la cabeza a los demás, sino simple y sencillamente mostrar lo que es la separación, justamente. Inclusive a veces que no hace falta siquiera dar explicaciones a las otras personas. Basta que uno actúe como debe actuar, salir del lugar o lo que fuere en determinada situación, que las personas van a empezar a darse cuenta por sí mismas. El Adón Yahshua podía haber actuado como quisiera y a veces lo hizo ya que él resucitó muerto, por lo cual él tuvo contacto con la muerte, o sea, pero él podía porque él era perfecto. Él no se contaminó por eso y aún así con seguridad realizó todos los rituales estipulados por él mismo, ¿no es cierto?, en la ley, a fin de purificarse y cumplir con toda justicia, como él mismo lo dijo varias veces, ¿no es cierto? Pero prefirió santificarse ciertamente por el bien de sus discípulos. Él no necesitaba santificarse porque él podía tocar lo que fuere y no contaminarse. Aún así, él guardó absolutamente todas sus propias reglas. Él se separó y se mantuvo en la soledad, porque realmente vemos que él fue una figura solitaria. Debemos buscar gustosamente una separación profunda, una separación de las cosas que no sean santas. Y esto, y vuelvo a decir, no significa que debamos separarnos de los hijos de Elohim diciendo que somos más santos, porque no pasa por ahí tampoco. Ay, no me toques que yo soy más santo que tú, no es cierto. Cuanto más nos santifiquemos y nos restringamos y cuanto más estemos bajo su autoridad, más posibilidad tendremos de ser autoridad, no por elección propia, sino por llamamiento. Más siervos seremos de los demás. No se podrá mantener la obediencia en la congregación si quienes tienen autoridad no se comportan debidamente. Si no se establece claramente el asunto de la autoridad, habrá confusión en la congregación. Los que tienen autoridad no deben
usurpar la autoridad, obviamente. Una persona a quien Elohim le delega su autoridad es un siervo suyo y debe pagar el precio de renunciar a sus sentimientos. También el siervo que recibe autoridad debe ascender a las alturas y no temer a la soledad para así ser una persona santificada. Debe estar dispuesto a pagar el precio para restablecer la autoridad de Elohim. Este es el camino por el cual el Adón conduce a la congregación en la actualidad. Bueno, hermanos, habiendo terminado, voy a dar por encerrada la charla y nos vemos en un ratito en la reunión para hablar un poco acerca de estas cosas. Shalom a todos.